El primer teléfono fue creado en el año de 1854 por el ingeniero italiano Antonio Meucci, estando en su taller, el cual estudió ingeniería química e ingeniería industrial en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia. El 7 de agosto de 1834, Antonio Meucci se casó con Esther Mochi, quien tiempo después sería la inspiración para su creación. Meucci pasó en prisión durante 3 meses tras ser acusado de participar en una conspiración con la sociedad secreta de los Carbonarios antes de la unificación italiana. Tras salir de prisión, Meucci y su esposa dejaron Europa para migrar hacia el continente americano, pasando primero por Cuba y después viajando hacia los Estados Unidos de América, por mejores condiciones de vida. En 1854, Antonio Meucci, encontrando como fuente de inspiración principal a su esposa, a quien un terrible reumatismo avanzado había dejado postrado en cama, inventó el telétrofono. Este aparato le permitía comunicarse con su esposa, que se encontraba en su dormitorio en el segundo piso, mientras que él estaba en su oficina, ubicada en la planta de abajo de su casa. Viendo el potencial de su invento, Antonio Meucci se planteó patentarlo como suyo. Sin embargo, no era un hombre adinerado. Meucci prefirió patentar otros inventos suyos. En 1860, Meucci realizó una demostración pública de su invento en Nueva York, en la que transmitió la voz de una soprana lírica, que dejó impresionados a los asistentes. Meucci no logró vender su invención, pero sí logró convencerse del potencial que tenía en las manos, de modo que apostó por un trámite preliminar de patente, mucho más económico, que pudo renovar hasta 1873. Durante estos años, Meucci intentó convencer al vicepresidente de la empresa estadounidense Union Telegraph Company e hizo llegar a la compañía la descripción de su material y sus avances. La audiencia con la empresa le fue negada y propuesta una y otra vez, y cuando después solicitó la devolución de sus documentos, se le informó que se habían extraviado. En 1876, el escocés Alexander Graham Bell registró una patente que, si bien no describía al teléfono, lo mencionaba como tal. Meucci tomó acciones legales en su contra. Esto dio inicio de una feroz batalla legal que Bell y sus asociados supieron ganar de sobornos y presiones, al punto tal que hicieron desaparecer todo registro del teléfono de Meucci de la oficina de patentes y sobornaron incluso a los abogados de Meucci. A partir de ese momento, Meucci pasaría los últimos 13 años de su vida intentando demostrar que había sido él el verdadero inventor del teléfono. En el ocaso de su vida, Meucci lograría obtener un beneplácito del gobierno de los Estados Unidos de América, especialmente del secretario estadounidense, quien, en 1886, aseguró que existían suficientes pruebas como para otorgar a Meucci la invención del teléfono. Finalmente, el gobierno de los Estados Unidos de América inició acciones legales por fraude en contra del escocés Alexander Bell. No obstante, dicho proceso duraría pocos años, pues terminaría abruptamente
debido a la muerte de Antonio Meucci en 1889. El 11 de junio de 2002, 113 años después de la muerte de Antonio Meucci, el Boletín Oficial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América reconoció oficialmente a Antonio Meucci como el inventor del teléfono a través de la publicación de la Resolución N. 269.